es interesante leer los textos como lo propone Barthes, porque nos hace romper un poco con la ingenuidad del lenguaje. Más allá de que uno también no tiene que ser ingenuo al mismo tiempo en asumir que el enfoque de Barthes es el único enfoque posible. Hay otros enfoques, pero yo creo que es muy útil, sobre todo para los estudiantes de historia, que hay cierta ingenuidad en relación al lenguaje y cómo es nuestra relación con el mundo a partir del lenguaje, digamos, Barthes lo que diría es cómo construimos mundo, ¿no? En todo caso. Entonces, me parece que es muy útil empezar a tomar conciencia sobre cuáles son los dispositivos retóricos con los cuales nosotros construimos sentido del mundo, ¿no? Me parece que en ese sentido, valga la redundancia, Barthes hace un gran aporte, porque Barthes nos está haciendo tomar conciencia por medio del análisis del discurso de cuáles son las suposiciones que articulan ese análisis del discurso y que el problema del realismo, que aparece como algo naturalizado y naturalizante en la práctica historiográfica, en realidad es mucho más complejo de lo que suponemos. Inclusive nosotros tenemos que tener en cuenta que el discurso realista también se volvió, emergió como un discurso, digamos, autónomo. Es decir, es muy llamativo que la novela y la historia se separaran como género de manera distintiva en el siglo XIX. Si la novela es un género literario propiamente surgido del siglo XIX, ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, qué sé yo, la novela usa la prosa. En cambio, digamos, muchas narraciones históricas o narraciones de hechos usaban en la época anterior, digamos, en la modernidad, utilizaban la lírica, digamos, la rima, el verso como forma de estructura, Y si tenemos en cuenta lo que dijimos con Lowe a principios cuando empezamos la cruzada, hasta el siglo XVIII, todos los relatos históricos articulaban formas de filosofía de la historia bastante especulativas. Entonces recién en el siglo XIX, por un lado, la novela se asume la prosa y la prosa al mismo tiempo es preponderante en la narración histórica que abandona toda forma metafísica especulativa. Entonces esos dos movimientos se producen de manera espejada, en términos concretos, digamos. Y al mismo tiempo surgen otros géneros que eran totalmente desconocidos, como por ejemplo el periodismo, que recién, digamos, va a tener un desarrollo muy importante a partir del nacimiento de una esfera pública a mediados y fines del siglo XVIII. Es decir, anteriormente no es que no existieran formas de relato realista, pero tenían otras características, como por ejemplo los relatos de la corte, digamos, que eran relatos contables, o relatos, digamos, de los escribas, digamos, de los reyes, que eran relaciones, digamos, crónicas de los reyes, etcétera, que son géneros totalmente diferentes. Pero la narración histórica de acontecimientos históricos, como con la pretensión, digamos, de que esos acontecimientos sean acontecimientos históricos, que además se narran tal y como sucedieron, siguiendo la famosa frase, digamos, de Ranke, es una pretensión del siglo XIX. Inclusive al mismo tiempo que se produce la emergencia de la novela realista, también se produce el abandono de la novela histórica. O sea, pareciera ser que la novela histórica siguió su camino. Es más, el primer género de novela es la novela histórica. Por ejemplo, de Walter Scott en Inglaterra. Entonces, al mismo tiempo que la novela se divorcia de la historia, digamos, también se abandona, digamos, la historia como referencia y construye un referente completamente ficcional. Y la historia construye al mismo tiempo un referente completamente real. Pero, sin embargo, según demuestra Barthes en el siglo XIX, y también Hayden White, que se dedica al siglo XIX, lo hacen usando los mismos dispositivos formales. A nosotros como historiadores eso nos tiene que parecer muy significativo y tenemos que pensar en ello, tanto por sus implicancias históricos-sociales, como también, sobre todo, por sus implicancias epistemológicas, ¿no? De cómo se construye
la idea el problema del realismo y de la objetividad en el conocimiento histórico, que tiene características totalmente diferentes de cómo se hace la construcción del realismo y de la objetividad en el conocimiento, por ejemplo, de las ciencias naturales. Entonces, ahí hay un nudo problemático muy interesante, que me parece que hay que seguir profundizando. Y no dar por sentado el problema del realismo y no dar por sentado el problema de la referencialidad del lenguaje es una ganancia cognitiva muy importante, digamos. Yo por mi parte yo estaría, no sé si alguien más quiere preguntar algo o decir algo. Hoy se nos hizo bastante larga porque nos tomamos bastante tiempo al principio para hablar de otras cosas. ¿Puedo hacer un comentario que no tiene relación con esto? ¿No tiene relación con el tema de lo que estamos hablando o no tiene relación con el... Bueno, sí, hace tu comentario. Tiene relación con la materia. No, la profe había dicho que le